La meta fundamental en la interpretación es permitir que la Biblia transmita su propósito, mensaje con perspectiva hacia la adoración y la obediencia. Ok, muy bien. La 2, Rebeca. ¿Qué es el método inductivo? Es poner mucho cuidado a la estructura literal y al contexto de un pasaje. Oh, muy bien. Sigue la 3. La interpretación de la Biblia debe incluir el análisis del texto que se está estudiando, el anterior, del texto anterior, del texto posterior. Debe incluir el análisis de la historia, de lo que quiso decir el autor en un momento determinado con referente a su cultura, a la historia, al contexto de la persona que lo escribió. Ok. ¿Quién iba con la otra respuesta? Heidi. En el Evangelio de Marcos se nos presenta a Jesús como 1. Jesús, el Hijo de Dios, la actuación de Jesús, sus gestos y acciones. 2. Jesús, el verdadero hombre, capaz de sentir las mismas emociones y sentimientos de cualquiera de nosotros. Jesús, el siervo y sacrificio que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y había una que se agregó, que no sé quién quiere contestarla, que era sinóptico. Ruth tiene ya el micrófono. Dice que los evangelios sinópticos son 4 y relatan hechos o eventos similares. Mateo, Lucas, Marcos. Ajá. Y se me fue uno. Mateo, Marcos, Lucas. Marcos, Lucas, Mateo. Mateo, Marcos y Lucas. Ajá. Y dice que Juan no es sinóptico porque relata otros hechos. Ok. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué es sinóptico? Porque tiene un propósito diferente, porque narra de otra forma. Que todos los que son paralelos. Usted encuentra los hechos paralelos en medio de los 3 evangelios. Tal vez no uno por uno así, pero sí encuentra paralelismo en los hechos que están relatados, no en el evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces, el evangelio de Juan se escribió con otro propósito, entonces por eso no encaja entre los sinópticos. Arci, ¿por qué no nos dice lo que es sinópticos? Viene del griego una parte es sin, que significa juntos, y el otro es otsomai, que significa ver. ¿Qué significa? Verlos juntos. Yo tengo aquí que dice, sinópticos tiene raíz en 2 palabras griegas, sin, traducida como juntos, y óptica, que se refiere a la visión. Ok, allá atrás. Bueno, en lo que yo investigué, sí, todo sinóptico es como los hermanos dicen. Y en el Evangelio de Juan, lo que dice que es que el propósito de Juan al escribir era demostrar la divinidad de Cristo. Mostrar la divinidad de Cristo. ¿Alguien más? Creo que casi todo lo hemos dicho ya. A mí algo que me gustó mucho en la persona que yo leí es que decía que los 3 evangelios, Mateo, Lucas y Marco, era como una fotografía, es decir, es una descripción de Cristo, de sus hechos, mientras que el Juan es como una radiografía, que lo que estudia es como la parte interna o la parte espiritual de Jesús. Ok. Muy bien. Los felicitamos por la tarea. Se ganaron un café. Si no se lo ha tomado, todavía le queda chance. Bien, hermanos, ¿por qué es tan importante conocer estas cosas? Porque
el trabajo que nosotros logremos hacer dentro de nuestra semana, dentro de nuestra casa, dentro de nuestros pensamientos, va desarrollando en nosotros no solamente habilidades de conocimiento, sino habilidades de sensibilización en el corazón. Yo estoy casi seguro que no es lo mismo lo que usted tal vez pudiera pensar, aunque es muy sencillo, por ejemplo, saber qué es un sinóptico, ¿verdad? O lo que no es saberlo, o por ejemplo, poder hablar de lo que están aportando en esta hora, ¿verdad? Digamos, con respecto a las palabras que aparecen como ¿por qué es tan diferente el Evangelio de Juan? ¿Verdad? Hay un propósito, hay un objetivo de parte de Dios. Y entonces, si usted se llega a Juan, que es la figura de ¿quién? Del águila. Por eso es el águila. El águila tiene es tan fuerte, es tan poderoso la visión del águila, que el águila puede ver a muchos kilómetros de distancia. Se eleva sobre las alturas y ve su presa, y sus garras no dejan nada suelto. Cuando se viene en picada, alcanzan velocidades más de 100 kilómetros, en donde baja y toma su presa, pero la mira desde lo alto. Las profundidades del Evangelio de Juan son fuertes, muy fuertes, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque es que Juan lo concibe desde otro lado. Juan muy cerca de Jesús, Juan el que recostó su cabeza. Pero bueno, estamos estudiando a Marcos, no seamos infieles con Marco. Marcos, siguiendo sus pasos, hoy vamos a trazar nuestro trabajo específicamente del verso 1 al verso 13, con algunas cosas que están en sus folletos, algunas otras que yo voy a agregar. Básicamente eso es lo que vamos a trabajar esta noche, esperemos nos alcance. Marcos capítulo 1, y inmediatamente cuando nosotros abrimos a Marcos en el capítulo 1, ¿verdad? Y en su página 3, hay una pregunta que se va a levantar, y yo quiero que la vean ahí está ya adelante, está al frente la pregunta. La pregunta que se va a levantar realmente es: ¿está la iglesia preparando el camino para la manifestación de Dios? Esta es la pregunta importante que se levanta a partir del verso 1:1 al 3 y por ahí más allá. En el relato, Marcos usa no solamente un lenguaje muy particular, sino que él introduce a un personaje que es el autorizado por Dios, que se llama Juan el Bautista. Y pone Marcos a Juan el Bautista como uno que venía a hacer algo muy específico. Ahora, cuando nosotros leamos esta parte del Evangelio, nos vamos a dar cuenta de esto. Sin embargo, quiero que vayamos a la página número 3. Entonces, ¿cuál es la pregunta que vamos a estar desarrollando también? ¿Estará la iglesia preparando el camino para la manifestación de Dios? Esta pregunta y la respuesta tiene que estar muy cerca del corazón y el pensamiento de Marcos, el escritor del Evangelio y tiempo de origen. Eso aparece en la página número 3. Tal vez si alguien me ayuda a leerlo. Según una tradición muy antigua, Marcos fue el intérprete del apóstol Pedro. Papías, una persona importante en la iglesia antigua, dijo que Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió fielmente todo lo que pudo recordar, ya sea de los dichos o de los hechos de Cristo, pero no en orden, puesto que no había sido oído ni compañero del Señor. Pero posteriormente, como ya se había indicado, acompañó a Pedro, que adoptó su instrucción según lo requería la necesidad, no como si estuviera haciendo una compilación de los oráculos del Señor. De modo que Marcos no cometió error alguno cuando escribió ciertas cosas en la forma en que las recordaba, porque se dedicó a lo siguiente solamente: no a omitir nada de lo que había oído,
y a no incluir ninguna afirmación falsa. La mayoría de los eruditos opina que Marcos es el evangelio más antiguo y que fue escrito después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, enfatizando que estos acontecimientos no eran nada más que el principio de un tiempo duro y extremadamente difícil antes del retorno de Jesús. Ajá. Ok, ahí tenemos entonces nosotros que la tradición antigua que dice que Marcos es el intérprete ¿de quién? De Pedro. Papías es un personaje de la iglesia antigua y dijo que Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió fielmente todo lo que pudo recordar, ya sea de los dichos o de los hechos de Cristo. ¿Esto qué es lo que a nosotros nos tiene que llevar a conclusión? Bueno, en primera instancia, que cuando Marcos está hablando desde el pensamiento de Pedro, desde lo que Pedro captó, escuchó y desde lo que Pedro pudo entender y aprender con respecto a Cristo. Entonces, cuando usted y yo tenemos eso en el pensamiento y usted sabe que es Pedro el que le transmite a Marcos, nosotros sí requerimos, porque vean las fuentes ahora donde están. Vean que esta es la parte que a nosotros tendría que interesarnos mucho, hermanos. ¿Saben cómo es eso? Como que más o menos yo le diga a Nati que le diga a Daniela la transmisión y el teléfono chocho, ¿verdad? ¿Han jugado al teléfono chocho? Juan Marcos, sí. Entonces, tendría que ser muy fiel y tiene que haber una guianza del Espíritu muy particular. Si yo transmito algo a alguien, uno requiere de esa fidelidad para transmitirlo a otra persona. En este caso, Pedro empieza a conversarle. ¿Por qué no escribió Pedro? Bueno, Pedro no escribe porque efectivamente Pedro parecía que tenía algunas particularidades tales como no era un hombre letrado, era un pescador, ¿verdad? Pero ese gran pescador fue un hombre que, bueno, extraordinario, y uno lo ve en los relatos de Primera y Segunda de Pedro. Entonces ustedes me dirían, pero entonces ¿quién escribió Primera y Segunda de Pedro? ¿Y por qué entonces Pedro no escribió Marcos? ¿Cuál es la diferencia entre carta y evangelio? Bueno, por eso nosotros tenemos que estar muy receptivos en la forma gramatical que se presentan, porque la interpretación y la parte de sacar del texto, tenemos que saber estar muy claros. Ok, esto es por qué Pedro, cuando Pedro escribe y cuando usted oye a Pedro escribir y le hace Primera y Segunda de Pedro, usted no tiene que notar, debe notar algo diferente que el evangelio. Pedro ahora está hablando de una experiencia. Inclusive, ¿cómo empieza Primera de Pedro? ¿Cómo empieza Primera de Pedro? ¿No se lo saben? Ajá, ¿qué dice Pedro? Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de. Ajá, ¿qué más? Ajá, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Bitinia. Pero vean cómo él empieza. Pedro, apóstol de. Pedro, apóstol de. ¿Qué era lo que autenticaba a Pedro como el apóstol? Claro, entonces cuando Marcos está escribiendo, Juan Marcos empieza a escribir sobre las experiencias de Pedro. Y Pedro, igual que Pablo, y si ustedes ven a Pablo, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, y por eso Pablo dice, no, yo soy como el abortivo, ¿verdad? Yo soy como el último, yo soy como el que, ¿verdad? Pero yo soy apóstol de Jesucristo. Pedro dice, yo soy apóstol de Jesucristo. ¿Quién más dice que es apóstol de Jesucristo? ¿Qué dice Santiago? ¿Tienen a Santiago 1:1? ¿Qué dice, hermana?
Ok, vean que él cambia. Santiago era hermano de Jesús. Entonces dice, siervo de Dios, ¿verdad? Entonces él no se pone como apóstol, porque no fue un apóstol. Se pone como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él era hermano de Jesús. Sin embargo, cuando ustedes lean, y es que ya me fui por otro lado, pero no importa. Cuando ustedes puedan leer a Santiago, ustedes se van a dar cuenta que es oír a Jesús. Pero es impresionante, impresionante. En su discurso, en muchas formas. Por ejemplo, si usted lee Santiago 3:1, ¿qué dice? Sí. Fariseos hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es otra vez, es Jesús. Y usted oye a Santiago y oye a Jesús. Usted oye a Santiago y oye a Jesús. Santiago es una de las cartas más fuertes para la iglesia. No se hagan muchos de ustedes maestros, no sabiendo que ustedes van a recibir más condenación. Jesús les decía a los escribas y fariseos, le decía a sus discípulos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No se hagan ustedes maestros, no se hagan ustedes así, porque ser maestro implica una gran responsabilidad delante del Señor, ¿verdad? Bueno, pudiéramos seguir hablando en este contexto de esas cosas, pero no es el tema. Sin embargo, lo que yo estoy tratando de compartirles en esta hora es saber, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy que se llama la primer pisada, ¿verdad? La segunda y la tercera, desde ya les digo, queda de tarea para que ustedes la puedan leer y hacer un trabajo que está en la hoja, que es la segunda hoja de trabajo. Pero en las Sagradas Escrituras, hermanos, se registraron 3 comienzos y nosotros necesitamos enumerarlos en su orden cronológico. Eso está en su folleto, en su página número 4. Y como tienen la hoja ahí, su folleto en la hoja 4, en capítulo 1, verso del 1 al 13, el Evangelio de Marcos comienza con las palabras principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La semana pasada nosotros vimos un poco sobre Jesucristo, Hijo de Dios. Vimos un poco, ¿verdad?, el llamado a ser hijo. Es el principio del Evangelio cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, murió sobre una cruz y resucitó. En esto consiste el Evangelio. La palabra principio es como un título para los versículos 4 y 9. Así que da inicio al Evangelio de Jesús con el actuar de Juan el Bautista. Él, como precursor de Cristo, pudo anunciar por primera vez la buena nueva del Hijo de Dios. Juan, según las profecías, ¿verdad?, según lo que está escrito ahí, habla y se toma de Malaquías capítulo 3 verso 1 y de Isaías 43. Y dice que él preparaba el camino de Jesús. Juan es la persona que anuncia la venida del Señor. Yo quiero que ustedes y yo pensemos en esto. Fue Pedro el que le dicta, es Pedro el que le está contando, es Pedro el que le está diciendo. Pedro empieza a enfatizar algo que es sumamente interesante. Y Marcos entonces agarra, y lo que Marcos hace, hermanos, es tomar 2 profecías. La profecía de Malaquías capítulo 3 verso 1 y la de Isaías 43. Y él toma esas 2 profecías para hacer esta declaración. Porque posiblemente Pedro le tuvo que haber contado todo lo que va a venir ahora en adelante. Cómo Jesús fue a bautizarse con Juan. Pero tuvo que haberle contado quién era Juan. Y cuando le cuenta quién era Juan, él le dice, pero él fue donde estaba Juan. Y ahí se juntaron en un momento dado toda la Trinidad, que también vamos a verla adelante. Porque Pedro es el que tiene esos acontecimientos. Pedro oye a Jesús en el bautismo, la voz del Padre y el Espíritu viniendo sobre él. Pero también en la transfiguración Pedro está presente. Es decir, que parece que esto fue lo que produjo más impacto en el corazón de Pedro. Por eso Pedro dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Una de las cosas por las cuales alguien puede ser un apóstol es
Por eso los apóstoles de ahora son paquetes. Uno, anduvo con Cristo, siguió sus enseñanzas y lo vio resucitado. Para usted ser un apóstol necesita esas 3 condiciones: haber andado con Jesús, haber seguido sus pasos y haberlo visto resucitado. ¿Sí? Bueno, resulta que entonces en todo este tema, Marcos agarra, ¿verdad?, las profecías de Malaquías 3.1 y de Isaías 43. ¿Qué decía? 3.1 de Malaquías y 43 de Isaías. ¿Qué decían esas profecías antes de ir a los 3 comienzos? He aquí, yo envío un mensajero delante de ustedes. Note quién es el mensajero y qué decía Isaías 43. Si usted lee esa profecía de 43, va a notar también que la parte de la profecía se junta ahí. ¿Qué decía Isaías 43? Sí, por favor. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad cansada en la soledad a nuestro Dios. Hay un llamado específico. En Malaquías, sí, ¿verdad? Dije bien, Malaquías. Capítulo 3, verso 1, la profecía decía que vendría alguien. ¿Cómo es que lo interpreta el pueblo? Por eso Juan tuvo su problema, Juan el Bautista, porque no era concebido Juan como el que vendría. Ellos decían del Mesías que tendría que venir. Parece que cuando Marcos toma la profecía, la junta. Dice, agarró Malaquías 3.1 y agarró Isaías 43. Y cuando toma eso, entonces él empieza a hablar sobre el que preparaba el camino de Jesús. Y Juan es la persona que anunciaba la venida del Señor. Ahora, por eso en la primer filmina ustedes vieron que la pregunta que nosotros tenemos en las manos en esta noche es: ¿está la iglesia preparando el camino del Señor? Porque Juan lo preparó de una manera en la cual, ¿verdad?, Juan muy claro, y tendríamos entonces nosotros que meternos en el pensamiento de Marcos, narrando lo que Juan hizo y ver si nosotros estamos haciendo lo propio para que Jesús regrese. Esa es la pregunta. Ahora, en las Sagradas Escrituras se registran 3 comienzos y podemos enumerarlos de forma cronológica. En Juan capítulo 1 y verso 1 dice: en el principio era el Verbo. Es decir, hermanos, la declaración se remonta a un pasado inmemorial y a un comienzo sin fecha, anterior al tiempo. ¿Cómo es que nosotros, y por qué es importante que nosotros sepamos esto? Bueno, porque en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Eso es lo que Juan dice. Por eso es que Juan es muy profundo. Pero este es un principio, uno del orden cronológico en el cual nosotros tenemos que poner. Es tiempo, tiempo y tiempo. Si yo hiciera los 3 círculos esta noche aquí, yo tendría que poner el tiempo de Dios, el tiempo, ¿verdad?, el tiempo de la realización de Dios en Cristo Jesús y el tiempo que ha de venir para la finalización. Voy a volverlo a hacer. El tiempo eterno, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero cuando nosotros vemos otra vez en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en este pasaje bíblico salimos de la eternidad y nos introducimos en el tiempo. Una vez que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay un propósito por el cual se crea el cielo y la tierra. La tierra fue creada para que la cruz tuviera su lugar. Por eso entonces hablamos del segundo círculo en el cual
nosotros tenemos que decir que este tiempo es el tiempo en el cual Jesús vino y propició y declaró y manifestó al Padre. El verbo que estaba ya en el principio ahora es la realidad de Dios en todos sus hechos. Y entonces Marcos dice que este del que estamos hablando es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Marcos introduce de una manera muy particular que iba a venir alguien, el precursor, que estaba preparando el camino, ¿verdad? ¿Cuál camino estaba preparando? El camino del Hijo, el camino del siervo, el camino del Hijo del Dios viviente. Ese camino lo estaba preparando porque cuando en Marcos, vea lo que dice Marcos 1:1, es principio del Evangelio de Jesucristo. Es decir, que la frase es la misma que encontramos en la primera carta de Juan, lo que existía desde el principio, y aquí tenemos una fecha. Se remonta a Jesucristo en el preciso momento en que asumió una naturaleza humana física. Jesucristo es el Evangelio. Por eso nosotros no debiéramos de predicar ninguna otra cosa más que a Cristo y este crucificado. Si usted y yo queremos preparar el camino, tendremos que predicar a Cristo y ustedes crucificados. Esto fue lo que Juan hace. Ahora, vean los tiempos, tiempo, tiempo y tiempo, ¿verdad? 3 tiempos, los 3 tiempos, los 3 tercios, los 3 círculos, ¿cómo le quiere llamar? En la eternidad, en la realización de la expectación de lo que hizo Jesucristo y de lo que ha de venir. El que era allá, el que es y el que ha de venir. Pero ese ha de venir está remontándose en el propósito y el cumplimiento de que la iglesia asuma el rol de Juan preparando el camino. Hermanos, es una tarea que nosotros tenemos que hacer. Jesús lo dijo así: ámense, ámense mucho para que el mundo crea que yo soy el Señor. Cuando el mundo crea que yo soy el Señor, entonces dice: yo vendré. Pero la iglesia, en su mayoría, no ha despertado a esto, hermanos. La iglesia vive muchas veces, lamentablemente, Hakuna Matata. Es decir, cada uno viviendo por sí mismo, sus preocupaciones, sus afanes, el celular, la familia, el trabajo, la economía, los planes, los proyectos, las proyecciones. Venimos a la iglesia, salimos de la iglesia, cantamos por aquí, pero esa parte de preparar el camino es un llamado, hermanos, con vocación. Él quiere y tiene que ser y viene por una iglesia santa. Entonces, una de las cosas por las cuales el retorno de Jesús es que Él viene por una iglesia, pero viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, si nosotros como iglesia reunimos santos, sin mancha y sin arruga, estamos preparando el camino. Si nosotros adoramos en espíritu y en verdad, estamos preparando el camino. Si nosotros nos mantenemos en la comunión de los santos, en la aceptación con gozo de parte de Dios en sus propósitos, estamos preparando el camino. No preparamos el camino donde hayan celos, envidias, contiendas, iras, etcétera. No lo preparamos. Juan preparó el camino de una forma adecuada. Entonces, nosotros tenemos estos 3 principios. Cuando nosotros vamos, y aquí estoy, creo que ahí. El rol que cumple Juan es el de preparar el camino para la manifestación de Dios en la persona de Jesús. Por eso Marcos dice que en el principio es el Evangelio de Jesucristo y que el Evangelio de Marcos comienza con principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El rol que cumple Juan es el de preparar el camino para la manifestación de Dios. Hay declaraciones que Juan hace que a nosotros nos tiene que llamar poderosamente a la atención. Vean esto, hermanos. En Juan capítulo 1, verso del 1 al 3, y si tal vez alguien con micrófono me pueda leer Juan 1, del 1 al 3. Marcos 1, del 1 al 3, perdón, estamos en Marcos capítulo 1, nada más.
Sí, del 1 del 1 al 3. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la pregunta que el texto nos presenta. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la manifestación de Dios en la persona de Jesucristo, la iglesia está llamada a preparar el camino para que Dios se manifieste hoy. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Ajá. Vean, Marcos dice: este es el evangelio y este es aquel hombre que va a preparar el camino. Parece que para Marcos, en el pensamiento, y aún entendiendo ahora que es Pedro el que le está transmitiendo, creo que la conversación giró sobre que él iba a volver. Pedro le dijo: él va a venir y tenemos que estar preparados. Acuérdense que en el contexto judío, o en el contexto, sí, judío, el asunto del Mesías fue muy cuestionado. El asunto de que porque ellos tenían un pensamiento de un hombre que vendría, del Mesías que los rescataría, pero que el imperio romano y todas las injusticias se iban a ir. Pero cuando Jesús inclusive empieza a negar y a decir: no, mi reino no es de este mundo, ellos empiezan a decir: pero entonces ¿quién nos va a defender? Ahora ¿quién podrá defendernos? ¿Verdad? Entonces pareciera que no era él. Pero inmediatamente esto empezó y causó toda una división. Y la división estaba en aquellos que seguían a Jesús y aquellos que no creían, que inclusive Judas tuvo su problema en este contexto, en el que él pensó que Jesús se sintió defraudado porque políticamente Jesús no estaba haciendo lo que tenía que hacer. De ahí es para que se cumpliera la profecía, que es vendido por las 30 monedas. Ahora, preparar el camino. Hermanos, noten algo, y aquí lo tengo ahí para que lo podamos ver en esta filmina. El mensaje del profeta, es notable que el escritor del evangelio tome de dos profetas, Isaías y Malaquías, para hacer de estas dos profecías una sola. Érase una sola. Parecía que lo interpreta de esa forma porque posiblemente así se lo transmitieron, ¿verdad? Posiblemente Pedro dijo: no, pero Juan va a venir porque la profecía decía en uno de los libros más queridos de los judíos, de los israelitas, ¿verdad? Es el libro de Isaías, ¿verdad? Es un libro sumamente apreciable para ellos. Isaías es como el gran precursor en medio de todo lo que tenía que ver. Ahora, si nosotros podemos analizar un poco esto de la profecía, vamos a notar que lo que Malaquías dice y lo que Isaías dice tienen un gran balance, pero no es lo mismo. Es más, quiero que leamos otra vez, que por favor vayamos a Malaquías 3:1 y a Isaías 40:1, y que me lo lean por favor y paramos ahí. Dele 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En 41. Malaquías, perdón, leí Isaías, pero aquí tengo Malaquías también, vamos a ver. Ok, no, es Isaías 43 y Malaquías 3:1. Ok, entonces leo 43, dice: voz que clame en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto, enderezad calzada. ¿A quién? Gracias. Al Señor. ¿Y qué dice Malaquías 3:1? Sí. Vean que uno es la voz que clama, pero hay en el otro que hay ahí, ¿qué notan? ¿Qué notan? En Malaquías 3:1. Ya no es una voz que va a clamar, sino que es una persona. Ahora, ¿por qué? Y le llama mensajero, precursor, ¿verdad? Le dice alguien que va a preparar, alguien que va a ir delante.
esto sucede, hermanos amados, por lo siguiente, vean, y aquí en esta filmina ustedes, vamos a leerla ahí. Nuestra lectura de la voz profética ha de hacerse a la luz del mensaje y la manifestación de Cristo. Estas comunidades leían la historia de Israel a través de los ojos de la historia de Cristo. Entonces, nosotros, nuestra lectura de la voz profética ha de hacerse a la luz del mensaje y la manifestación de Cristo. Si nosotros queremos ser iglesia que prepara el camino, tenemos que empezar a hacer la lectura de la voz profética a la luz del mensaje y la manifestación de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Voy a ponerlo así, hermanos. No es solamente que yo sepa cosas de lo que Jesús hizo, es que yo haga lo que Jesús hizo. Por ejemplo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La iglesia hoy, que es la que prepara el camino, no puede seguir diciendo, es que Jesús dice que se nieguen. No. La iglesia tiene que manifestar. Es la manifestación de lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer. Es que la iglesia se niegue, es ver una iglesia negándose a sí misma. Es una iglesia proclamando el mensaje, no con la voz, porque la voz ya vino. La voz ya vino. Es con los eventos y los hechos de Cristo. Así es como tenemos que tener la lectura. ¿Por qué? Porque estas comunidades leían la historia de Israel a través de los ojos de la historia de Cristo. Israel empezó a hacer, y la iglesia, que hoy hay una sola iglesia, necesita empezar a decirle al mundo, ya no con los dichos, los hechos de Jesús, sino con la vida expresada de Cristo en medio de la iglesia. Por eso estamos en un punto, y Marcos cuando dice Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, está diciendo Jesús se despojó, es el Hijo de Dios, hizo todo lo que el Padre le dijo. Nosotros tendremos que ser una iglesia que trascienda y camine en los hechos que como iglesia tendremos que vivir, hermanos, manifestando lo que Jesús hizo. La iglesia que prepara el camino del Señor es la iglesia que expresa a Cristo, no la que sabe de Cristo. La iglesia sabe muchas cosas de Cristo. La iglesia está repleta de información, pero mucha ausencia de formación. La iglesia sabe, hermanos. Hay gente que se sabe la Biblia y se sabe tantas cosas y sabe tantísimas, pero no se viven. Entonces, la iglesia que quiere manifestar y poner la calzada y hacer el camino para que Jesús sea manifiesto, es una iglesia que vive el evangelio. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Sí. Entonces, al final nosotros tenemos que proponer en medio de nosotros el análisis si nosotros estamos viviendo realmente a Cristo. Cuando hay celos, envidias, dice el apóstol Pablo, ustedes no tienen a Cristo. Quería darle vianda, pero ustedes aún ni la leche la quieren, ni la leche la devuelven. Ustedes están. Nosotros tenemos que entrar en el análisis serio si estamos manifestando, porque yo puedo ir a predicar y yo puedo ir a los otros y puedo hacer esto. Bueno, que eso es mucho porque hay otros que no hacen nada. Pero otra vez, tampoco esto es un asunto en el que Dios se ve como que estamos preparando el camino. Se prepara el camino cuando se manifiesta Cristo en nuestras vidas. Eso es preparar el camino. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Una iglesia que propone en medio de su caminar hacer diferencia en medio de un mundo. Pero hoy lamentablemente la iglesia habla como habla el mundo. Y la iglesia muchas veces hace cosas que el mundo hace. Entonces hay un enredo, hermanos. Entonces a veces la gente, resulta que ahora todos somos cristianos, ¿verdad? Y todos defendemos esa causa, ¿verdad? Y entonces ya ahora hay un pleito a ver quién es más cristiano que el otro.
Y en la misma iglesia nos hemos dividido. Porque hace falta el norte. Y el norte es Cristo revelado, Cristo manifestado. Es lo que Marcos dice. Es más, vamos un poco adelante y vamos a ver los versos 9 al 11. Vean lo que Marcos empieza a decir. En los versos del 9 al 11, ¿quién dijo yo? Dele, doña Vivi. 9 dice: ustedes, la nación entera, están bajo la gran... Ay, no, estoy leyendo Malaquías. No, otro hermano. Allá está Ruth. Bueno, Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oigan este relato de Marcos. Marcos presenta a Jesús tanto en su humillación, dice que vino de Nazaret a Galilea y que fue bautizado. ¿Cuánto hay de Nazaret a Galilea? Era una muy buena caminada. Jesús tuvo que venir desde donde él vivía, que es Nazaret, a Galilea y fue bautizado, ¿verdad? Como en su divinidad. Y nos dice que el Espíritu Santo descendió del cielo. Eso está en su página 5, hermanos, de su folleto. En la página 5. Dice que entonces, como el Espíritu Santo descendió del cielo y que oyó la voz del Padre, también Jesús se bautiza. Sin embargo, hay una diferencia con lo que dice el verso 5, ya que ahora faltan las palabras confesando sus pecados. El bautismo de Jesús significa que él, aunque no es pecador, solidariza con el pueblo y aprueba el bautismo de Juan como una preparación necesaria a su venida. Su inocencia es confirmada por el cielo. Marcos describe cómo los cielos se abrían y cómo el Espíritu Santo descendía en la figura de una paloma. Es la unción de Jesús para tener el poder de repartir el perdón y la paz del Señor. La paloma, como símbolo de paz, es una ilustración excelente a este Rey de paz. A la vez, la paloma era el ave que siempre fue sacrificada en el templo. Tanto la paloma como el cordero son sacrificados en el matadero. A Jesús le sucederá lo mismo que la paloma y al cordero: sufrir el sacrificio por los pecados. Vean que Marcos entonces empieza en su relato, y Pedro, por supuesto, como buen judío, Pedro conocía de todos los ritos, de todas las formas. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos llama la atención aquí? La Trinidad en un solo evento, hermanos. Esa Trinidad en un solo evento. Ahí estaba el Hijo, la voz del Padre y el Espíritu Santo que viene en una manifestación. ¿Qué es lo que Jesús hace? Y ya lo leímos. Autentica el ministerio del precursor de la voz, según Isaías, y según Malaquías, el mensajero. Hermanos, traslademos eso a la iglesia. ¿Quién autentica la iglesia? Tiene que ser autenticada por Jesús. Tiene que ser autenticada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. La autenticidad de la iglesia tiene que estar trazada sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no, no es iglesia. Pero hoy nosotros vemos iglesias que corren y funcionan sobre la visión, misión del hombre. No va a funcionar así. Por eso hay tantas iglesias que no son iglesias. Son estructuras nada más. Porque iglesia es otra cosa. Iglesia es muchos miembros y Cristo siendo la cabeza. Eso es iglesia. Y hoy hay más estructuras que iglesia, hermano. Lamentablemente. Porque hay aspectos de hombre que inclusive interesantes, formas, modelos. Hermanos, y si nos vamos
dentro de la globalización se dio la personalización. Entonces hoy es la iglesia de fulano, la iglesia de Mengano y la iglesia de Perendejo. ¿Verdad? Nada más dice Iglesia de Jesucristo, Hijo de Dios. Alguien levantó la mano y no me di cuenta. ¿Sí? No es nada, eso se lo hace Jesús en media hora corriendo. 26. 26 o 6. Ok. Ok. Sí. Ok. Ok. Entonces, oiga esa información. Galilea es la provincia de Nazaret. Entonces, no es una ciudad. No estaba tan lejos entonces. Buen dato. ¿Saben por qué es muy importante, hermanos? Porque lo que pasa es que uno no lo ve así. Pero cuando uno hace un llamado al altar y hay gente que a veces o no lo cree o se resiste, es porque Jesús siempre ha autenticado ir a los lugares donde Dios quiere que esté. Y Jesús fue ahí para ser bautizado, porque Jesús pudo haber dicho, no, que me vengan a bautizar aquí, yo soy el Hijo de Dios. No, Él dio el paso de fe. La iglesia tiene un llamado a dar el paso de fe al altar, de adorar en espíritu y en verdad. Jesús no se brincó ninguna de las cosas, hermanos. Y nosotros hoy como iglesia nos estamos tratando a veces de brincar algunas situaciones que no debiéramos de brincarnos. Entonces vemos a la Trinidad ahí, hermanos, de una forma muy, muy particular. ¿Qué es lo que dice el verso 11 específicamente? La voz del Padre en el verso 11 dice, tú eres, en ti me complazco. Tú eres mi Hijo amado. Oigan otra vez, hermanos, ¿cómo? Y si nosotros en esta noche, al salir de aquí, debemos de ir reflexionando y llevarnos a la reflexión, algo es cómo Dios autentica las cosas que son de Él. Y esto tiene que ver mucho con nosotros. El respaldo de Dios en nuestro núcleo familiar, como esposo, como profesionales, como padres, como madres, como hijos, como hermanos. Esa autenticidad, hermanos. Dios no calla ante esa forma de poner y decir, este es mi Hijo amado. Yo me complazco en este Hijo. Yo sí me complazco en el Hijo. Hermanos, nosotros necesitamos de verdad buscar y saber. ¿Saben, hermanos, que hay mucha gente que viene a la iglesia pero no necesariamente es hijo? Pueden ser salvos por la obra de Cristo, pero no necesariamente hijos, porque el ser hijo tiene que ver con algo que yo quiero hacer. Yo el domingo decía, un asunto de la voluntad no tanto es hacer, sino ser. Yo necesito despojarme y querer ser. Ser. Yo quiero ser un esposo. Yo quiero ser un buen pastor, yo quiero ser un buen hijo de Dios, yo quiero ser un buen amigo, yo quiero ser un buen siervo, yo quiero ser un buen trabajador. Tengo que quererlo, no puedo. Es decir, si yo no quiero ser eso, difícilmente de Dios venga la parte que me autentica. El respaldo de Dios en el don, en los llamados, hermanos, es necesario, muy importante. Por eso la Escritura, Pedro dice, pesen los espíritus, pesen los espíritus. El apóstol Pedro insiste, pesen los espíritus de los que ministran la palabra, pésenlos, para que ustedes no sean burlados ni sean engañados. Pero esa parte es lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo con Jesús, lo que Jesús hace con Juan, porque Juan fue obediente, porque Juan cumple la profecía de 43 de Isaías, porque Juan cumple la profecía de Malaquías 3:1. Y entonces está autenticado por la palabra. Y entonces Jesús no tiene ningún problema de ir. Y Juan se le resiste y le dice, Juan, no, hombre, cuando yo lo vi, dice, no, ¿cómo lo voy a bautizar yo a usted, Señor? Disculpe. Y Jesús, ¿qué le dijo? Es necesario que se cumpla toda justicia. Es decir, toda justicia implica, es necesario que la gente sepa que yo le reconozco a usted como una persona enviada de parte del Padre. Y el Padre entonces sale a la voz y dice, esto es lo que me gusta a mí de mi chiquito.
que siempre está haciendo lo que yo le digo. ¿No? Si yo no estoy bajo autoridad, no tengo autoridad. El principio de la autoridad es ese. Estoy bajo, por eso tengo autoridad. Si yo no estoy bajo autoridad, no tengo autoridad. Eso es lo que a veces nos cuesta. A veces, porque dentro de nuestras formas ¿verdad? Hay cosas en las que nos cuestan algunas cosas y por eso no estamos en esa autoridad. Claro, yo vengo de parte de, soy embajador del reino, vengo en el nombre de, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Porque el impacto es fuerte con respecto a esto. Cuando Jesús viene y es bautizado y el Espíritu viene, y quiero que abran sus folletos en la página 7, en donde hay un subtitulito, un titulito ahí que dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu lo impulsa al desierto con dos fines muy específicos. ¿Perdón? Sí, en la 6, perdone. En la 6 al final. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Hay dos cosas que se proclaman ahí. Jesús es rey, pero Jesús es siervo. El rey porque tiene un reconocimiento del trono de Dios. Y el siervo porque al final se somete y se sujeta a toda autoridad humana y divina. Un siervo se sujeta a las autoridades divinas y a las autoridades terrenas. Por eso la Escritura a nosotros nos demanda algunas cosas. Orad por los que están en eminencia. Sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Pero hoy vemos una iglesia que le cuesta. Es decir, me someto dependiendo quién es el que sea, ¿verdad? Si es un reconocido, pues sí, ¿verdad? Le pido el autógrafo y toda la cosa. Pero si no es un reconocido, no. Y la gente piensa que se somete o se sujeta al pastor, a líderes, a autoridades, dependiendo de cómo estén haciendo la cosa. Hermanos, el señor presidente de la República, en el ejemplo, podría estar haciendo las cosas de las peores cosas y sigue siendo el señor presidente de la República. Y tiene la autoridad. Pero nosotros somos muy convenientes. No, es que ¿para qué? Para que se lo roben. Para que sean esto. Es que ese no debiera ser nuestro problema, hermano. Si usted no paga los impuestos, igualmente es peor como el que lo está haciendo, el que no lo hace con conocimiento de causa porque piensa que es que se lo van a robar. Es que ese no es su problema. El problema es que nosotros vivimos bajo un techo, bajo una constitución, y tenemos que pagar. Punto. Se lo robaron, de que Dios tome cuenta de eso. Entonces, lo que pasa es que a nosotros nos ha embargado. Por eso con el tema de iglesia es fuertísimo. Porque nosotros yo digo como pueblo, hemos abierto un espacio enorme con respecto a ese asunto de la democracia, ¿verdad? Entonces ahora, hermano, aquí todos hacemos mejor. Bueno, si yo fuera el presidente, ¿verdad? Más o menos el criterio es que todos somos y pudiéramos hacer algo mejor que el señor presidente. Todos somos entrenadores de fútbol, hermanos. Todos somos abogados. Todos, bueno, la sala cuarta, si me preguntaran a mí, yo lo saco del enredo. Si yo fuera el decano de la Universidad de Costa Rica, usted supiera cómo tuviera yo esa universidad, si yo fuera el rector. Todos sabemos todo, todos, lo que no queremos es nunca someternos. Y pasa igual en iglesia. En iglesia todos pensamos que todos sabemos todo. Entonces nos cuesta someter. Y más en iglesia, que no es una democracia, es una teocracia. Es un asunto que no es por el voto de muchos, ¿verdad? Tal vez yo no hubiera sido el pastor si me hubieran votado. Pero de ahí, por la teocracia y la gracia de Dios estoy yo aquí. Y ustedes por gracia y bendición de Dios me reciben. Pero es un asunto teocrático, no democrático. Porque por democracia nosotros elegimos conforme nosotros. Pero oigan esto, dice, están ahí en la página 6, con esto terminamos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El mismo Espíritu que descendió sobre él en el bautismo es el que ahora le impulsaba al desierto de la tentación.
Después de la aprobación celestial sigue el ataque infernal. Si el bautismo, Jesús afirmó su total disposición a realizar la tarea que le fue asignada, a saber, sufrir y morir en lugar de su pueblo, es por tanto lógico que de inmediato comience la aflicción, la que aquí toma forma de tentación. Jesús es el rey y a la vez el siervo sufriente, por lo cual se mueve de forma repentina de la plena luz a las tinieblas, de la sonrisa complaciente del Padre al engaño despectivo de Satanás. Le impulsó. Es una palabra vívida, más enérgica que la de Mateo, fue llevado, y la de Lucas era conducido. Hace énfasis en la convicción de que le infundió el Espíritu Santo sobre la necesidad de aquella experiencia. Por supuesto, no debe entenderse que Cristo opusiera resistencia a la dirección del Espíritu Santo. Cristo siempre se sometía a los impulsos del Espíritu por ser algo que indicaba la voluntad del Padre. En este caso, lo que Marcos indica es que el impulso fue inusualmente fuerte. El mismo Espíritu que descendió sobre el bautismo es el que ahora le impulsaba al desierto de la tentación. Esto es lo que Marcos, y ve que Marcos no lo narra ni como Mateo ni como Lucas, lo narra de una forma en la que él dice, le impulsó al desierto. Había una forma en la que Dios quería trabajar. Él era un siervo y como tal no se iba a negar al desierto. Es decir, de la voz del Padre amorosa a la voz del Satanás tentándolo en todo. En todo fue tentado, mas en nada pecó. Esta es toda una experiencia que nosotros como iglesia, si estamos preparando el camino del Señor, debemos de entenderlo. Es que el desierto, es que las situaciones adversas, es que las circunstancias adversas también son parte del evangelio. Es que el sufrir por causa del reino es parte de la preparación del camino del Señor. Es que si las cosas no me salen bien, no son el producto de la casualidad ni del desorden, es que también Dios tiene que ver con esto y Él me prueba para aprobarme. Es que Jesús no se brincó el desierto y usted y yo tampoco debiéramos de brincarnos. Entonces el sufrimiento es parte inherente del evangelio de Jesucristo. Y el libro de Marcos, y Marcos lo deja, por eso dice, lo impulsó. Usted y yo necesitamos ser impulsados al desierto, impulsados a ver de qué estamos hechos, hermanos, en buen castellano. ¿De qué estamos hechos? Que el Señor nos ayude a nosotros de verdad, hermanos, en esto, porque muchas veces nosotros evitamos el sufrimiento y entonces vendemos la verdad. Cuando usted no quiere sufrir o yo no quiero sufrir, vendo la verdad. Porque hay cosas que de Dios me confronta, pero que yo, no, es que eso no es así. No, servir, darme, no, pagar el precio, no, es que no es tan así. No, es que yo no voy a seguir, no, es que no es tan así. No, yo no creo que es que Dios quiera que yo la pase mal. Bueno, hermano, yo tampoco creo que Dios quiere que la pase mal, pero yo sí creo que Dios tiene plan y propósito para llevarnos a nosotros a áreas en donde tiene que trabajar con nosotros y en las cuales no va a ser nada fácil y nosotros tenemos que desprendernos de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestros orgullos o nuestra soberbia si la hubiera o de nuestras formas que de verdad no son las formas de Dios.